Buenos días. Eh, Hoy estamos reunidos aquí para escuchar una excelente conferencia del doctor Jonathan Córdoba Cano. Jonathan Córdoba es egresado como médico y como oftalmólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, de nuestra escuela, y hizo su posgrado en glaucoma en la Fundación Oftalmológica de Bucaramanga, Foscal. eh, Acaba de terminar en diciembre pasado. Estamos muy gustosos de que Jonathan esté aquí con nosotros. Él en este momento está encargado de la parte de glaucoma del Instituto de Niños Ciegos y Sordos aquí en Cali y va a trabajar o está trabajando ya aquí con la clínica de oftalmología. Para nosotros es un placer tener a Jonathan Córdoba aquí y bienvenido, Jonathan. Gracias, Doc. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy en tendencia, que son los procedimientos ciclodestructivos, pero dentro de esos procedimientos ciclodestructivos nos vamos a enfocar en los procedimientos ciclofotoablativos. Entonces, finalmente, ¿qué hace un procedimiento ciclodestructivo? Realmente estos procedimientos lo que buscan es reducir la presión intraocular mediante la reducción de la producción de este humor acuoso, ¿ya? Normalmente lo que vamos a tener es que cuando tenemos estas enfermedades, pues estas neuropatías ópticas glaucomatosas, esta producción del humor acuoso se va a encontrar normal, ya, pero siempre vamos a tener una alteración en el drenaje de este humor acuoso. Entonces, lo que vamos a buscar, ya que no podemos mejorar el drenaje porque pues no vamos a usar otras técnicas, la idea es reducir como tal la producción de este humor acuoso. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el cuerpo ciliar, ¿ya? Y recuerden que dentro de ese cuerpo ciliar están los diferentes procesos ciliares, donde finalmente se va a dar como tal la producción del humor acuoso. Y aquí en estos procesos ciliares tenemos el epitelio de doble capa, donde va a ser el target que va a buscar estos procedimientos ciclodestructivos para bloquear como tal la producción del humor acuoso y asimismo tener una reducción de la presión intraocular. Tenemos diferentes tipos de procedimientos ciclodestructivos, hablando de los ciclofotoablativos. Tenemos los transesclerales, que tenemos tanto la termolisis como el láser subciclo o micropulsado. Y también tenemos los procedimientos endoscópicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar tanto de los transesclerales como los endoscópicos. Esta imagen me parece súper bonita y realmente la subespecialidad de glaucoma, pues creo que es de las subespecialidades que avanza a un ritmo impresionante. Hacia la parte de la izquierda van a ver toda la parte nueva de mix que en este momento se están estudiando. Muchos de los que están aquí, pues ya se están haciendo al día de hoy. Y dentro de esos mix, pues se encuentra como tal los procedimientos ciclofotoablativos endoscópicos. Y también, pues no olvidar que la cirugía de glaucoma sigue siendo el gol estándar en algunos tipos de pacientes, ¿ya? Entonces siempre tenemos la opción de hacer una trabeculectomía o un implante valvular. Pero lo que buscan los procedimientos mínimamente invasivos es que estos procedimientos, tanto de trabeculectomías como implantes valvulares, tienen diferentes complicaciones y la morbilidad de estos pacientes es bastante alta. Entonces, lo que se busca con todos estos mix es evitar esas complicaciones y esa morbilidad. Entonces vamos a iniciar con los procedimientos endoscópicos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para hacer estos procedimientos endoscópicos, lo que vamos a tener es una pieza de mano, ¿ya? Esta pieza de mano va a estar constituida por tres partes, por decirlo así. Una que va a ser la luz como tal, que es una luz de xenón, que nos va a permitir la adecuada visualización de los diferentes procesos ciliares. Luego tenemos la cámara que nos va a dar esta imagen en vivo de qué es lo que estamos viendo. Y finalmente el láser, que va a ser un láser diodo de 810 nanómetros. Algo importante de este procedimiento es que como es un procedimiento endoscópico que vamos a hacer intraocular, normalmente no lo vamos a hacer si el paciente es fáquico, ya que recuerden que el cristalino tiene pues un bastante grosor y si entramos con esto a hacer el procedimiento como tal endoscópico, no vamos a tener el suficiente espacio. Entonces, para hacer estos procedimientos siempre o lo vamos a hacer
pacientes pseudofáquicos o combinados con cirugía de catarata, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos con este láser diodo de 810 nanómetros, vamos a buscar como tal directamente los procesos ciliares y a través de una visualización directa, vamos a aplicar el láser para tener una reducción del tamaño y un encogimiento como tal de los procesos ciliares para reducir como tal la producción del humor acuoso. Entonces aquí lo podemos ver. Esto es una imagen posterior. Vemos la pupila, vemos el iris y aquí el cuerpo ciliar con los diferentes procesos ciliares. Entonces miren que con la pieza de mano lo que vamos a ver es una visualización directa de estos procesos ciliares y así hacer un tratamiento directo de estos procesos ciliares. Cosas importantes es que al yo hacer como tal un tratamiento directo de los procesos ciliares, también puedo evitar muchas complicaciones. Este es un artículo que me pareció muy importante. Uno pues, de los mayores exponentes como tal de los procedimientos endoscópicos es el doctor Malik, que es el doctor Malik Kahuk, que es el inventor pues, de como tal de la cuchilla de Kahuk, ¿ya? Este artículo lo que nos quiere mostrar es los diferentes cambios que van a tener esos procesos ciliares en la microscopía electrónica. Entonces, si ustedes miran la imagen, lo que estamos viendo en esta imagen son los diferentes procesos ciliares de forma normal, sin ningún tipo de procedimiento. Pero cuando nosotros hacemos un procedimiento endoscópico, esto es lo que va a resultar. Lo que están viendo en la imagen es que los procesos ciliares se reducen de tamaño y al reducirse de tamaño, pues vamos a tener como tal la disminución de la producción del humor acuoso. Cosas importantes que vemos en esta imagen es que no tenemos como tal destrucción de estos procesos ciliares. Y si ustedes miran esta imagen, miren que aquí sí tenemos como tal ruptura de estos procesos ciliares. Y esto es una microscopía electrónica cuando realizamos procedimientos ciclodestructivos transesclerales. Esta es una histología, la histología normal de los procesos ciliares. Acuérdense que aquí tenemos el epitelio de doble capa que lo vemos en la imagen. Esto es cuando hacemos procedimientos endoscópicos, vemos que preserva como tal su estructura y al conservar la estructura, pues no tenemos daño, siguen produciendo humor acuoso, pero disminuido, así que el riesgo de hipotonía, que es un riesgo importante, pues no lo vamos a tener. Y finalmente tenemos la histología de cuando se hacen procedimientos ciclodestructivos transesclerales. ¿Listo? En conclusión de este estudio, pues vemos las diferencias claras cuando se realiza procedimientos endoscópicos y transesclerales. Procedimiento endoscópico no produce destrucción, solo reducción del tamaño. Procedimientos ciclodestructivos transesclerales sí tenemos como tal lisis y daño de los procesos ciliares. Este es un panel donde lo que vamos a ver es cómo se ve el equipo para hacer este procedimiento. Algo a mí que me parece importante resaltar es que mientras nosotros tengamos menos variables en un equipo antes de hacer el procedimiento, me parece mucho mejor porque así evitamos muchos errores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estemos haciendo este tipo de procedimientos, la única variable que vamos a modificar es la distancia de trabajo, porque siempre el poder del láser se va a encontrar en 0.25 watts, ¿ya? Y la energía siempre va a ser continua. Entonces, solo vamos a tener un parámetro que es la distancia que ya les voy a explicar más adelante. En cuanto a las indicaciones de este procedimiento, siempre tener en cuenta que los procedimientos mix, como lo vimos anteriormente en una de las primeras imágenes, van a estar indicados en pacientes con glaucomas leve a moderado, moderado. En glaucomas avanzado, pues no es tanto la indicación de estos procedimientos, ¿ya? Entonces, estos pacientes que ya tienen como tal un daño instalado por glaucoma, pues se supone que esos pacientes ya deben estar en terapia hipotensora. Entonces, cuando estos pacientes, recuerden que la mayoría de pacientes que tienen glaucoma son personas ancianas, con múltiples comorbilidades y que posiblemente también tengan catarata. Cuando ese paciente se va a llevar a cirugía de catarata, también se puede llevar a un procedimiento ciclodestructivo como este procedimiento endoscópico y lo que nos puede ayudar es a reducir el número de moléculas que esté usando el paciente y así tener una mejor calidad de vida y un glaucoma más controlado. Otras indicaciones serían trabeculectomías o dispositivos de drenaje fallidos, pacientes que sean malos candidatos a cirugía de filtrante, los pacientes que tengan sobre todo cicatrices a nivel conjuntival o pacientes que tengan domicilio lejano. Recuerden que cuando hacemos una trabeculectomía tenemos que tener un paciente en bastantes controles fijándonos que esa ampolla esté funcionando. Entonces, si un paciente que tiene un domicilio lejano y que posiblemente no vuelva a los controles, pues realmente la trabeculectomía pues no sería la primera indicación. ¿Listo? Cualquier indicación para otros procedimientos ciclodestructivos, como sería la termolisis o láser subciclo, pacientes con queratoplastias penetrantes,
y pacientes con glaucomas congénitos. En cuanto al pretratamiento, realmente este procedimiento es muy similar a la cirugía de catarata. ¿Qué buscamos antes de hacer ese procedimiento? Que el paciente tenga una adecuada dilatación, ¿ya? Porque primero necesitamos hacer como tal la facomulsificación y posterior a esto, de colocar el lente, es donde vamos a hacer como tal el procedimiento endoscópico. Entonces recuerden, siempre que estamos haciendo una cirugía de catarata, su antibiótico profiláctico, prednisolona o bromfenaco, y como recomendación, si usted está haciendo los primeros procedimientos, intentar usar bloqueo, porque pues este procedimiento se puede hacer con anestesia intracameral, pero pues como está aprendiendo a manejar como tal el endoscopio, en los primeros se recomienda como tal bloqueo para no tener movimientos bruscos del paciente y tener alguna complicación. En cuanto a la técnica, como les comentaba, realmente es una faco malente intraocular de forma estándar. ¿Listo? Lo único diferente es que vamos a hacer una paracentesis temporal de 2.4 milímetros para que la pieza de mano del endociclofoto pueda ingresar a la cámara anterior. Y la parte más importante de este procedimiento es la visualización, ¿ya? Y esa visualización la vamos a lograr colocando una adecuada cantidad de viscoelástico. Normalmente vamos a usar viscoelásticos de alto peso molecular para crear un iris bombé. ¿Listo? Cuando me refiero a iris bombé, lo que vamos a hacer es colocar viscoelástico entre la cápsula anterior y el iris para así tener una adecuada visualización de los procesos ciliares. ¿Listo? Como les comentaba anteriormente, siempre vamos a hacer el procedimiento de la faco antes y después el procedimiento endoscópico, ya que si lo hacemos al revés, pues podemos tener alguna complicación de pronto punzando la cápsula anterior y teniendo pues una ruptura capsular. Otra cosa muy importante, recuerden que estos pacientes no tienen glaucomas leves, normalmente son pacientes que tienen glaucomas moderados avanzados y en estos pacientes es muy importante evitar los picos de hipertensión. ¿Cómo se evitan los picos de hipertensión? Haciendo un adecuado lavado del viscoelástico, ¿ya? Entonces, si usted terminó el procedimiento, haga un buen lavado del viscoelástico porque si no, posiblemente ese viscoelástico restante y además que es de alto peso molecular, pues al otro día va a tener una hipertensión, un pico de hipertensión y eso puede llevar a que las poquitas fibras que el paciente tenga, pues se puedan perder. Entonces, como les comentaba anteriormente, en cuanto a los parámetros, la energía siempre va a ser la misma de 0.25 watts. El láser siempre va a estar en modo continuo y lo que vamos a nosotros a modificar es la iluminación, que lo ideal es siempre cuadrarla antes de entrar de forma intraocular. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Si ustedes miran el video a la derecha, lo que vamos a buscar es hacer como si estuviéramos pincelando, dice el doctor Malik. Entonces simplemente es con una distancia más o menos de 2 a 3 milímetros, presionar el pedal del láser y hacer un blanqueamiento de los procesos ciliares. Cuando hacemos el blanqueamiento también vemos que hay un encogimiento de estos. Creo que aquí al inicio del video, denme un segundito, se ve cómo alcanza a explotar un proceso ciliar. Pues esto no debe pasar, ¿ya? Lo que debemos evitar es que ese pop de los procesos ciliares. Cuando escuchamos el pop, es que estamos haciendo un tratamiento pues un poco fuerte y pues eso es lo que tenemos que evitar. O sea, si están viendo pop o escuchando el pop, bajen la energía, no bajen la energía, perdón, aléjense para evitar complicaciones, sobre todo las hipotonías. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues se ha pensado mucho si podemos hacer 300 o 360 grados. Un segundito aquí. Ya. Se ha debatido mucho si tenemos que realizar el procedimiento en 300 o en 360 grados. Entonces, por eso les traigo este artículo también del doctor Malik, en donde comparan el uso de solo una incisión de 300 grados versus 360 grados, ¿ya? En este grupo uno son los pacientes que solo se les realizó 300 grados y en el grupo 2 tenemos los pacientes que les hizo 360 grados. Tenemos las diferentes presiones desde el día antes de la cirugía hasta 6 meses posterior al procedimiento. Entonces, lo que vamos a ver es que igual en los dos grupos, la reducción de la presión intraocular fue significativa, pero si comparamos la reducción entre los dos grupos, el grupo uno de 300 grados versus 360 grados, fue mucho mayor en los pacientes que se les hizo 360 grados. Entonces, lo que podemos concluir de este estudio es que si vamos a realizar esta técnica endoscópica, siempre intentar realizar 360 grados.
Lo otro importante para hacer este procedimiento es la distancia de trabajo. Como les comentaba anteriormente, el poder va a ser el mismo y lo único que nosotros vamos a poder modificar en este procedimiento es la distancia de trabajo. Entonces, lo que han mostrado diferentes estudios es que la distancia ideal de nosotros hacer como tal el láser sobre los procesos ciliares es de 2 milímetros. ¿Cómo vamos a saber que estamos a 2 milímetros? Es contando la cantidad de procesos ciliares que estamos viendo a través de la cámara. Entonces, para saber que estamos a 2 milímetros de distancia, normalmente tenemos que contar 6 procesos ciliares. ¿Listo? Si estamos viendo que está haciendo pop como tal el proceso ciliar, pues nos alejamos un poquito para evitar que llegue tanta energía y evitar como tal la destrucción de este proceso ciliar. En cuanto a la evolución de estos pacientes, como les comentaba, normalmente estos pacientes van a ser de moderados a avanzados. Si el paciente al otro día llega con una presión por encima de 15, pues lo recomendado es reiniciar las moléculas hipotensores, porque la presión final de estos pacientes luego del procedimiento no se va a ver de inmediato, que es algo similar a lo que ocurre en la traculoplastia láser selectiva. Cuando usted hace una trabeculoplastia láser selectiva, el resultado no lo va a tener el otro día. Normalmente esa estimulación como tal de la malla trabecular se va a demorar más o menos 3 meses y es algo similar en este procedimiento, ya que la reducción final de la presión intraocular la vamos a encontrar más o menos entre la segunda y la octava semana. Por eso, si encontramos un paciente con presiones por encima de 15, vamos a reiniciar el tratamiento posiblemente con una o con dos moléculas. Si está entre 10 y 15, solo con una molécula y la idea es ir controlando el paciente para ver cuál va a ser la presión final y saber si va a quedar con medicamentos o no. Entonces, para concluir la primera parte de estos procedimientos endoscópicos, siempre se van a realizar de forma combinada o en pacientes pseudofáquicos, nunca en pacientes fáquicos. ¿Cuál es la clave del procedimiento? Una adecuada visualización como tal de los procesos ciliares y esto lo vamos a lograr con una adecuada cantidad de viscoelástico. Y recuerden, siempre intentar usar viscoelásticos de alto peso molecular. La idea de la técnica de este procedimiento es pintar, como lo vemos en los diferentes videos, a una distancia de 2 milímetros contando 6 procesos ciliares. Recordar, pacientes que ya tienen un compromiso moderado y avanzado, evitar a toda costa los picos de hipertensión y esto lo vamos a lograr siempre removiendo el viscoelástico. La PIO final de estos pacientes entre la segunda y la octava semana y pues realmente esto es un método seguro y eficaz para el control de la PIO. Algo importante es que a diferencia de otros procedimientos tenemos una visualización directa como tal de los procesos ciliares y esto nos ayuda a tener una menor tasa de complicaciones. Siguiendo, tenemos los procedimientos transesclerales. Tenemos dos procedimientos, la termolisis y el láser micropulsado subciclo. Vamos a iniciar con la termolisis. Estos son los dos equipos que pues, se encuentran en el mercado, tanto el Vitra 810 como el Iridex, que tenemos el ciclo G8. Entonces, ¿cómo van a funcionar estos procedimientos? También tenemos un láser diodo de 810 nanómetros y aquí estamos hablando de termociclo. Cuando nosotros estamos hablando de termociclo, el láser se va a disparar de forma continua, ¿ya? Y al tener esta forma continua, toda esta energía que está dando el láser se va a absorber por la melanina que vamos a encontrar como en el epitelio pigmentario de los procesos ciliares, ¿ya? Cosas importantes es que para que el láser llegue como tal al epitelio pigmentario, pues requeremos altos niveles de energía. Y estos altos niveles de energía lo que finalmente van a lograr es una ruptura tisolar por necrosis y daño vascular, que finalmente se va a traducir en una reducción de la presión intraocular. En cuanto a los parámetros, tenemos poderes que van desde 1500 a 2500 miliwatts. En este procedimiento sí lo que queremos escuchar es el pop, ¿ya? Porque cuando estamos escuchando el pop es que el cuerpo ciliar como tal se está explotando. El tiempo, normalmente el tiempo lo vamos a encontrar entre 1500 a 200 milisegundos y siempre vamos a hacer entre 5 a 7 puntos por cuadrante, pero aquí hay algo muy, muy importante, que nunca vamos a hacer tratamiento en los 4 cuadrantes, máximo 3 cuadrantes, porque si hacemos el procedimiento en los 4 cuadrantes podemos tener una hipotonía irreversible. Y recuerden que como estamos haciendo destrucción de los procesos ciliares, pues no hay forma de revertir esto. Siempre evitar el meridiano de las 3 y las 9 por los diferentes vasos. Y algo muy importante para nosotros saber que estamos realizando en la zona correcta el procedimiento es la adecuada localización del cuerpo ciliar, ¿no? En la parte anterior les decía que la distancia más o menos va a ser de 1 a 1.2 milímetros del limbo,
pero para nosotros estar seguros que estamos en el cuerpo ciliar, se recomienda la técnica de transiluminación para saber dónde está el cuerpo ciliar, sobre todo en pacientes pediátricos o en pacientes miopes. Más adelante les voy a mostrar un video, pero simplemente lo que hacemos es que con una luz ver dónde está como tal la sombra del cuerpo ciliar y ahí vamos a hacer el tratamiento. Entonces este cuadrito pues realmente es muy ilustrativo. Siempre nos va a bloquear las 9 y las 3. Nunca vamos a hacer tratamiento en esta parte. Y según la presión antes del tratamiento van a ser los puntos que vamos a tratar. Entonces, si un paciente tiene 20 milímetros de mercurio antes del procedimiento, pues estos serían los puntos que vamos a hacer. De 30 serían estos puntos, de 40 y 50 un patrón en sonrisa y así sucesivamente hasta presiones de 60 y 70. ¿Listo? Si ustedes se fijan, miren que aunque tengamos presiones muy altas de 60 a 70, siempre estamos dejando un cuadrante sin tratar para evitar esas hipotonías persistentes, que es una de las mayores complicaciones de este tipo de procedimientos. En cuanto a las indicaciones, este procedimiento está indicado sobre todo a pacientes que tengan más mal pronóstico de cirugías filtrantes. Recuerden los pacientes con neovasculares, pacientes con glaucomas inflamatorias, queratoplastias penetrantes y pacientes que tengan glaucomas secundarios a cerclajes esclerales por aumento de la presión venosa epiescleral. Pacientes con mal pronóstico visual, donde el objetivo del tratamiento sea confort y mayor pérdida visual. Pacientes con antecedentes de cirugías filtrantes previas fallidas y sobre todo, o sea, el pilar fundamental de este tratamiento se va a enfocar en los pacientes con ojos ciegos dolorosos. Pero recuerden que los ojos ciegos dolorosos van a ser pacientes con ojos ciegos dolorosos secundarios a presiones intraoculares altas, ¿ya? Los pacientes que tengan ojos ciegos dolorosos por otras causas o con presiones normales, este procedimiento no les va a servir porque lo único que hace este procedimiento es destrucción de los productos ciliares y que con esta destrucción la presión baje. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado en eso. Y otra parte importante es que si usted llega a un paciente con un ojo ciego doloroso, pues de una no le vaya a mandar este procedimiento. ¿Por qué? Porque este procedimiento puede tener complicaciones. Siempre intente iniciar medicamentos como atropina o prednisolona para controlar el dolor. Y ya si ese paciente tiene un dolor refractario al manejo médico, pues se pensará en este tipo de procedimientos. En cuanto al tratamiento pre y posoperatorio, este es un procedimiento que duele muchísimo, ¿ya? Pues en la práctica que yo tuve durante el fellow, pues alcancé a hacer varios procedimientos de este tipo y los pacientes, aunque se les colocara anestesia retrobar con bloqueo con propofol, los pacientes pueden sentir dolor. Entonces, siempre tener a la mano, pues, un buen anestesiólogo para que nos hagan adecuado control del dolor. En estos pacientes, como estamos haciendo una destrucción de los procesos ciliares, siempre usar la prednisolona una gota cada 4 horas, la atropina para evitar dolor una gota cada 6 horas y la terapia hipotensora se va a continuar sin cambios, ¿ya? La valoración del paciente se tiene que realizar siempre al otro día, después de realizar el láser, luego la semana, luego un mes y luego a los 3 meses, ya que no siempre vamos a tener la reducción y el control del dolor a los días siguientes. Les traigo a colación este estudio. Este estudio es un estudio que se hizo en Nigeria buscando la seguridad y la efectividad de este termociclo que es el láser transescleral. Entonces, esta es una serie de casos donde se investigó cómo sería la seguridad, la efectividad en pacientes diagnosticados con glaucoma primario ángulo abierto en pacientes de Nigeria. Pues ellos lo que se dieron cuenta es que en Nigeria pues tienen muy mala adherencia a los tratamientos y el seguimiento de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto pues es muy malo. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, si tenemos este procedimiento ciclodestructivo que de pronto no está causando tantas complicaciones, ¿por qué no hacérselo a estos pacientes intentando darle como un mejor chance de que estos glaucomas que tiene esta población no vayan a avanzar? Entonces lo que se hizo fue hacer un láser transescleral donde se realizaron 20 disparos con un tiempo de 2000 milisegundos y se les ofreció a los pacientes repetir el procedimiento si la presión persistía por encima de 21 milímetros de mercurio en 2 visitas consecutivas. Lo que se buscó fue que la PIO final fuera por debajo de 22 y si había algún cambio en la agudeza visual. Entonces, lo que vemos aquí era la presión intraocular de presentación en los pacientes recién diagnosticados con glaucoma que fueron aceptados en el estudio. Entonces, vemos que las presiones, pues, realmente son muy altas. Presiones de 38, de 39 son presiones demasiado altas.
Y aquí ya tenemos el seguimiento de los pacientes. Aquí tenemos la valoración al día, una semana, un mes, 4 meses, 6 meses y a 12 meses. Y tenemos el número de ojos que se evaluaron. Si ustedes miran, al inicio teníamos 200 ojos, pero por la mala herencia de los pacientes a los controles, pues finalmente solo se resultó con el 50% de la muestra. A estos pacientes se les hizo el láser y si ustedes miran, la presión media al inicio del estudio fue de 39, pero recuerden que eran pacientes diagnosticados de nuevo sin tratamiento, o sea, estos pacientes no tenían ningún tratamiento y finalmente estos pacientes llegaron con presiones de 19 posteriormente al láser, ¿ya? Pero durante el estudio también se nombró que los pacientes que no llegan a presiones metas después de los procedimientos se les iniciaba tratamiento, como lo podemos ver en esta parte de acá donde al inicio, pues ningún paciente tenía terapia médica y al final 10 pacientes quedaron con gotas. Entonces, ¿qué nos quieren decir los autores de este estudio? Es que efectivamente el láser es seguro para reducir la presión intraocular y que más o menos 3/4 de los pacientes van a tener una buena preservación de la agudeza visual y mínimas complicaciones. Cuando usted, pues, uno lee el estudio y lo lee minuciosamente, nunca aparece como tal la agudeza visual pre y posoperatoria. Entonces, pues, ¿cómo llegan a su conclusión? Queda un poco raro ahí que no lo coloquen. ¿Listo? Entonces, uno queda dice, bueno, realmente es un procedimiento tan seguro como para hacerlo de entrada y no hacer una trabeculectomía o algún otro procedimiento. Y de aquí nace este otro estudio, donde es un estudio americano, donde realmente quieren ver, oiga, si es seguro hacer este procedimiento ciclofotocoagulativo en pacientes con buena agudeza visual. Entonces, es un estudio retrospectivo que identificó pacientes llevado a láser transescleral con PIOs no controladas entre el 2014 y el 2016 con pacientes que fueran con agudezas, pacientes que tuvieran agudezas visuales mejor de 20/40 y que cumplieran un mínimo de seguimiento de 6 meses. Entonces, como pueden ver en la tabla, la mayoría de pacientes eran pacientes con glaucomas primarios de ángulo abierto. Gran parte de estos pacientes no tenían antecedentes de cirugía, pero muchos de estos pacientes fueron llevados a implantes valvulares, por eso es que presiones no controladas, pues manejos refractarios. Y si miran, el logmar tenían agudezas visuales mejor que el 20/40 de 0,17. Miren que las presiones preoperatorias eran de 27 y la desviación media, que es un factor clave del campo visual que nos ayuda a ver qué tan comprometido está ese paciente, es de un -15, o sea, pacientes con glaucomas bastante avanzados. Entonces, ¿qué se encontró en el estudio? Aquí lo que tenemos es las valoraciones al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, perdón. Y finalmente el último control, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que sí, efectivamente el procedimiento funciona, reduce la presión de una forma increíble. Miren que la base de estos pacientes era de 27 y finalmente los pacientes quedaron con una presión de 13, ¿ya? Pero si ustedes ya van a ver, la agudeza visual de los pacientes se inició en 0,18 y terminó en 0,39, lo que quiere decir que casi el 33% de los pacientes perdieron 2 o más líneas de visión. Entonces, teniendo en cuenta esto y que finalmente lo que nosotros queremos en los pacientes con glaucoma y en cualquier paciente que nosotros estamos viendo es la preservación de la visión. Entonces, pues, realmente hacer este procedimiento para tratar de controlar el glaucoma, pues de pronto no es el mejor procedimiento. Termociclo, sí, señor. Aquí tenemos las diferentes complicaciones. Entonces, miren, igualmente la pérdida de 2 líneas de visión y lo que les comentaba. Sí es un procedimiento que sirve para reducir la presión, pero tener en cuenta siempre la disminución de la agudeza visual, que se encuentra en más del 33% de los pacientes con 2 o más pérdidas de líneas de la agudeza visual. Eso era el termociclo, pero se dieron cuenta, oiga, vamos por un buen camino, este es un láser que está funcionando, más bien busquemos cómo mejorar ese láser. Y de aquí nace el micropulsado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el micropulsado? Es el mismo láser que estábamos usando en el termociclo, pero no va a tener como tal una energía continua. Lo que vamos a tener es un láser en ráfagas, ¿ya? Entonces, el láser lo que va a hacer, como lo vemos en el video inferior, es que va a tener tiempo de encendido y tiempo de apagado, lo que denominamos tiempo de trabajo. Entonces, ¿esto qué es lo que me permite? Que cuando el láser está apagado, los tejidos adyacentes al cuerpo ciliar se enfríen y se protegen del daño térmico, así que no estamos generando tanta destrucción como si lo estamos generando en la termolisis, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener disminución de la presión intraocular, sí, pero de una forma mucho más segura comparado con la termolisis. Este diagrama me parece muy interesante. Entonces, si ustedes miran, aquí comparamos el subciclo con el termociclo. Entonces, miren que en el termociclo
todo el tiempo el láser está prendido. Por eso es que vamos a escuchar el pop, porque lo revienta el proceso ciliar de tanta energía que estamos haciendo. Pero en el subciclo, miren que el tiempo de prendido del láser solo va a ser de 31,3%. Entonces, el resto del tiempo el láser va a estar apagado y eso ayuda a evitar el daño como tal del cuerpo ciliar y las diferentes complicaciones y sobre todo pues la inflamación. En cuanto a la técnica, normalmente los parámetros vamos a encontrar poderes entre 2000 y 2500 miliwatts y el tiempo va a ser de 100 a 360 segundos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos técnicas. Finalmente, las dos técnicas no tienen ninguna diferencia como tal estadísticamente significativa, sino es como usted se sienta más cómodo. Lo podemos hacer por cuadrantes, como lo vemos en la parte superior, ¿listo? O por hemisferio. El equipo trae para seleccionar si usted quiere trabajar por cuadrantes o por hemisferio completo. El tiempo de trabajo también siempre va a ser estándar de 31,3% y la distancia va a depender de la pieza de mano usada. Tenemos dos equipos, tenemos el Iridex y el Vitra y cada equipo tiene una pieza de mano diferente. Según la pieza de mano es la distancia, pero normalmente la distancia va a ser a 3 milímetros donde vamos a encontrar los procesos ciliares. Cosas a tener en cuenta. El color del iris, ¿ya? Porque recuerden que el target como tal, el cromóforo del láser es el pigmento, ¿ya? Entonces, si tenemos pacientes con mucho pigmento, pues tenemos que reducir la energía porque van a absorber mucha más energía. La presión intraocular meta, ¿ya? O sea, ¿dónde queremos llegar con ese paciente? ¿Tenemos un glaucoma moderado, un glaucoma avanzado? ¿Dónde queremos llegar? La agudeza visual del paciente y como siempre recuerden evitar las 3 y las 9 tanto para procedimientos termo como subciclo. Este es un consenso, pues no es un estudio muy grande, pero sí es un consenso pues, de los diferentes expertos en este tipo de terapias. Y en este consenso lo que se llegó fue a los parámetros que les estaba comentando ahorita, que el poder siempre va a ser de 2500 miliwatts. Obviamente esta variable la podemos modificar según la presión intraocular del paciente y según la pigmentación de él. El tiempo de trabajo siempre va a ser el mismo de 31,3%. El número de pasos cuando estamos haciendo por hemicampo va a ser de 4 pasos y la velocidad va a ser de 20 segundos por hemisferio. Lo chévere de los equipos es que ellos ya tienen todo automático. Usted hunde el pedal y él le va contando el tiempo, ¿ya? Y cuando usted está llegando hacia la otra parte, él pita para que usted se devuelva y sepa más o menos cuánto está gastando de tiempo. Hace, se pita, vuelve, pita. Entonces, un procedimiento que, pues, técnicamente no es un procedimiento tan exhaustivo pues como otras técnicas quirúrgicas de glaucoma, como serían los MIGS, las trabas, los implantes de válvula. En cuanto al preoperatorio, recordar, estos procedimientos ciclodestructivos son procedimientos que duelen. Siempre intentar que el paciente tenga bloqueo retrovulvar y el propofol nos pueda ayudar a tener mayor control del dolor. En cuanto al procedimiento como tal, no hay muchas recomendaciones y en el consenso dejan muy a libertad del cirujano ciertas cosas, como el bléfaro. Yo al inicio de mi entrenamiento usaba el bléfaro, pero en algunos pacientes pues es muy difícil usar el bléfaro y mejor con un hisopo y el movimiento del hisopo con una pinza puedo mover más fácil el ojo y hacer adecuadamente el tratamiento del micropulsado. El lubricante siempre recomiendan tener un medio de acople, ya para que la sonda pueda pasar de forma fácil y pues no dañar como tal la conjuntiva. Y para la manipulación recomiendan siempre el hisopo y algodón. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener antecedentes de cirugías como tal de implante valvular o de trabeculectomía y si ustedes tienen una pinza, una punto 12 o algo, pueden romper la conjuntiva y si rompe la conjuntiva, pues eso sería una complicación bastante grave. Recuerden sí, que cuando tengan una ampolla que está totalmente rota, pues es una comunicación desde la parte externa hasta la parte intraocular, una blebitis, una endoftalmitis y pues una complicación bastante grave. Sí, doc, claro, porque como tiene hemoglobina, tiene pigmento, reduce la penetración como tal de la energía. Sí, señora. La pieza de mano es importante porque la pieza de mano tiene un sentido, ¿ya? Entonces, el que tiene esta como pequeña abertura acá va hacia el limbo, ¿ya? ¿Y por qué va hacia el limbo? Porque la energía se está dando de esta parte de atrás un poquito más hacia posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque como estamos tan cerca del limbo, el láser sí puede llegar al limbo, ¿ya? Y si llega al limbo, se afecta al limbo, puede llevar una descompensación corneal.
Entonces, tener bien en cuenta la posición de la pieza de mano para evitar ese tipo de complicaciones corneales. ¿Listo? En cuanto a las indicaciones, sobre todo se va a hacer este procedimiento cuando el paciente no sea un buen candidato para hacer una trabeculectomía, ¿ya? Si el paciente no es un buen candidato, este sería un adecuado procedimiento para realizarle a este tipo de pacientes, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, pacientes muy mayores donde sabemos que esas conjuntivas son muy delgadas y que hacer una trabeculectomía que tiene tanta morbilidad en un paciente tan mayor pues no es lo más correcto. Entonces, este tipo de procedimientos nos ayudan a darle soporte al paciente de un adecuado control de la presión intraocular y una adecuada calidad de vida, que es finalmente lo que siempre buscamos. Pacientes con hemorragias expulsivas en los ojos contralaterales. Recuerden que los pacientes que tienen aumento de la presión venosa epiescleral tienen mayor riesgo de hemorragias expulsivas. Si este paciente ya tuvo una hemorragia expulsiva, pues el otro ojo está en bastante riesgo de tener una hemorragia expulsiva. Y sobre todo, si vamos a hacer una trabeculectomía o un implante valvular, este riesgo lo vamos a tener ahí. Entonces, evitar este procedimiento y más bien hacerle un procedimiento ciclodestructivo que nos va a ayudar a evitar una complicación pues tan trágica como una hemorragia expulsiva. ¿Listo? Pacientes con trabeculectomías fallidas o implantes valvulares fallidos, pacientes con malas agudezas visuales, donde lo que queramos tener como remanente es no que el paciente no siga perdiendo campo visual, pacientes con blefaritis severas, ya recuerden que esa ampolla es una conjuntiva muy adelgazada y podemos tener paso como tal de esas blefaritis a la ampolla, blebitis, endoftalmitis y pues complicación. ¿Listo? Pacientes con tumores oculares que generen aumento de la presión venosa epiescleral, pacientes con bajo soporte social y pobre seguimiento. Yo creo que aquí es donde más el subciclo puede brillar, ¿ya? Pues yo hice el fellow en Santander, tenemos muchos pacientes que no tienen una buena red de apoyo. Son pacientes de 70, 80 años sin familiares que vienen de domicilios muy lejanos. Entonces, hacerle una trae a esos pacientes, pues es muy complicado, porque el paciente me dice, doctor, yo vengo a la cirugía y ya mañana yo no puedo venir, tengo que ir a mi finca, tengo que trabajar, tengo que hacer el arado. Entonces, es muy complicado. Y encima usted le va a hacer una ampolla, ¿ya? Es una persona que se rasca, que de pronto no está consciente de lo que se le hizo en el ojo, entonces pues es bastante complicado. Entonces, si usted le hace un procedimiento como este, que es el subciclo, puede evitarse muchas complicaciones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que les comentaba anteriormente, para yo saber que estoy haciendo el tratamiento en la parte adecuada, siempre hacer retroiluminación, ¿ya? Para saber dónde se ubica el cuerpo ciliar y hacer el tratamiento sobre el cuerpo ciliar, ¿listo? Y pues, o sea, no siempre lo deben de hacer, pero es lo ideal que lo hagan y sobre todo en pacientes miopes, siempre realizar este procedimiento antes. No, señora. No, mm, hay idea de negocio. Eh, No, pero pues la pregunta, como acaba de mostrar Jonathan, con iluminación parcial de la córnea, uno puede localizar sí, por señor. retroiluminación la porción del cuerpo ciliar, la ubicación del cuerpo ciliar, como lo acabas de mostrar ahí en el video, Sí, señor. contralateral, o sea, inferior. Y pues aquí yo vengo de Foscal y en Foscal tenemos el Vitra, ¿ya? Entonces, el Vitra pues me parece muy chévere porque es muy sencillo de usar, ¿ya? Entonces, antes de iniciar como tal el láser subciclo, él te va a decir, ¿quiere hacer termociclo o quiere hacer subciclo? Entonces, ojo ciego, doloroso, que no respondió a terapia médica, termociclo. Paciente con glaucoma moderado, avanzado, que no tiene buena red de apoyo y le quiero hacer algo que no sea una trave, un implante valvular, subciclo. ¿Listo? Usted elige subciclo y le va a colocar los parámetros que el consenso ya eligió para realizar, ¿ya? La energía de trabajo ya la sabemos, del 33%, y el poder que va a ser de 2 watts. ¿Listo? Él también aquí en la parte inferior le va a decir, ¿usted quiere hacerlo por cuadrantes o quiere hacerlo por hemisferio? Entonces usted elige, a mí me queda más cómodo hacerlo por hemisferio o me queda más cómodo hacerlo por cuadrantes. Yo creo que para empezar es más fácil hacerlo por cuadrantes, porque el tiempo de trabajo es muy poquito. Exacto. Entonces es mucho más fácil, ¿ya? Y ya más cuando usted pues ha avanzado y de pronto no tiene ninguna alteración en la conjuntiva, como dice la doctora Pilar, pues ya lo puede hacer como tal el hemisferio. ¿Listo?
Entonces aquí es un videito pues mostrando cómo se hace el procedimiento. Es un movimiento realmente lento, fijándose que estemos haciendo el tratamiento sobre el cuerpo ciliar. Normalmente yo lo que hago siempre es hacer retroiluminación y luego hacer la retroiluminación con un compás. Marco los puntos y sobre la marcación es donde hago el láser para no irme a salir a hacer el procedimiento en otro lado, muy cerca al limbo. En cuanto a la evolución, ¿qué recomendamos para estos tratamientos? Y lo que recomienda también el consenso es prednisolona 4 veces al día, atropina 2 veces al día para evitar la inflamación, porque igual estamos haciendo un procedimiento ciclodestructivo. Y siempre tienen que continuar la medicación hipotensora. No vayan a suspender los hipotensores, ¿ya? Porque la presión intraocular final no va a ser la del otro día. Posiblemente la presión intraocular final la vamos a ver más o menos al mes, ¿ya? Entonces el paciente al otro día, ay, no, yo no voy a hacer más hipotensores. No, hay que seguirlos usando la prednisolona, la atropina, más o menos hasta el mes, donde ya sabemos cómo va a quedar la presión intraocular final. Algo importante que se me olvidó mencionarles, la persona que más tiene conocimiento del subciclo es el doctor Radfield y el que nos recomienda, realmente todavía no hay estudios que indiquen cuántas veces se puede realizar el procedimiento, cuánto tiempo quedó de esperar, pero lo que él más o menos nos recomienda es que si no llegamos a la presión basal, ahí quedó mal, si no llegamos a la presión meta con ese paciente, luego de más o menos 3 meses ya podríamos pensar si queremos en repetir el procedimiento, pero como tal no hay estudios que digan, oiga, tiene que esperar tanto para poder volver a hacer el procedimiento, ni cuántas veces lo podemos usar. ¿Listo? No hay un consenso todavía sobre esa parte. Creo que este es uno de los estudios más importantes como tal de los procedimientos transesclerales subciclo. Aquí lo que querían buscar era ver la efectividad a largo plazo y la seguridad como tal de este procedimiento. Entonces los objetivos del estudio eran ver la agudeza visual, la presión intraocular final, el número de moléculas hipotensoras y las complicaciones de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se vio? La PIO promedio de estos pacientes antes del procedimiento era de 25 altísimo. Y más o menos al año después de realizar el procedimiento era de 13,8. El número promedio de moléculas antes era de 3,1 y luego el procedimiento era de 2,5. Entonces, ustedes los pueden ver aquí en la gráfica de la derecha. Tenemos antes de la intervención, mes 1, mes 6 y al año. Y la presión en el eje de las Y. Entonces miren que sí hay una reducción significativa desde el mes 1 y que se sostiene en el tiempo. Y en la parte inferior pueden ver el número de medicamentos que usaban los pacientes y ver cómo se comporta ese número de medicamentos desde el mes 1 hasta el año. Aquí tenemos cómo fue la presión antes del tratamiento según la visión de los pacientes. Tenemos pacientes de 20/20, 20/70, 20/80, 20/400, movimiento de manos y NPL. Vemos que las presiones, obviamente, los pacientes con peor agudeza visual eran los pacientes con mayor presiones, por obvios motivos. Pero miren que todos los pacientes mostraron una reducción significativa de la presión intraocular. Al mes pasamos de 38 a 20, de 23 a 12, de 26 a 15 y de 21 a 14. Entonces, fíjense lo que les comentaba anteriormente. No suspender hipotensores, esperar hasta el mes, que es donde realmente vamos a ver la presión. Y miren que esa presión se va a mantener en el tiempo, incluso puede reducir un poco más. ¿Listo? Entonces, importante de esto es que el procedimiento sí funciona para reducir la presión intraocular, pero 18,8% de los pacientes perdieron 2 líneas de agudeza visual. Es mucho menos que los procedimientos de termociclo, pero tengan cuidado al momento de enviar este procedimiento. O sea, seleccionen claramente qué paciente le van a hacer el procedimiento porque igual podemos tener pérdida de agudeza visual, que no es tanto como un termociclo, pero sí un 18,8%. 18,8%. Entonces, como conclusión, es un procedimiento seguro, es un procedimiento seguro con baja tasa de complicaciones que va a depender de la dosis, ¿sí? Y que nos da un control adecuado de la presión intraocular a largo plazo, también, lo que nos ayuda a reducir que este glaucoma siga progresando, pero tener en cuenta la elección del paciente. Entonces, como conclusiones, el CPC tradicional o termociclo solo lo vamos a usar en ojos ciegos dolorosos o si lo vamos a, algunos hablan de la combinación del subciclo y termociclo cuando los pacientes tienen PIOs pues muy fuera de metas. Eso se le llama MP3, que lo están empezando a usar. ¿Listo? ¿Cuál es la técnica? Low and slow, como le mostraba, ir lento y colocando los puntos que ya vimos. Y
lo que les dejaba como interrogante es que si las complicaciones pueden ser menores que la cirugía filtrante, como lo que están haciendo en Nigeria, que era cualquier paciente que llegara con un glaucoma de nuevo, con presiones altas, darle pues su termociclo. Y lo que vemos que finalmente es que puede afectar la agudeza visual. Entonces, ¿qué tanto estamos impactando finalmente en lo que queremos evitar que se pierda? Entonces, pues tener eso en mente. El micropulsado de subciclo es mucho más seguro que el termociclo. Puede ser usado en glaucomas moderados y avanzados, teniendo en cuenta cuál es la agudeza visual del paciente y mucho ojo en pacientes con muy buena agudeza visual porque podemos tener esas reducciones en un grupo pequeño de pacientes, ¿ya? Ya para terminar, les traigo este estudio que lo que quería ver, hablamos de dos temas grandes que son transesclerales y endoscópicos, ¿ya? Pero bueno, ¿y cuál es mejor de los dos? Entonces, este es un estudio que lo que buscaba era comparar FACO más endoscópico versus FACO más subciclo, porque uno puede hacer la FACO y después de la FACO realizar el procedimiento ciclo destructivo sin ningún problema, ¿ya? Eran pacientes con glaucomas no controlados y cataratas coexistentes y fue una serie de casos retrospectiva de 80 pacientes con un seguimiento a 12 meses. A 40 se les hizo procedimientos endoscópicos y a 34 procedimientos transesclerales tipo subciclo. ¿Listo? El éxito se definió como una reducción de la PIO mayor del 20% de la basal y lo que querían ver era la seguridad y el número de hipotensores finales. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos es que la endociclo es esta línea continua negra y la parte de abajo es la FACO más el transescleral subciclo. Y aquí en el eje de la Y tenemos la presión intraocular. Entonces miren que uno pensaba, bueno, el endociclo se ve muy bien, pero finalmente, ¿qué nos determina la parada? Los estudios, ¿ya? Miren que el transescleral sí fue mucho mejor en reducir la presión intraocular, mejor que el endociclo fotocoagulación, ¿ya? Y en la parte de la derecha tenemos el número de medicamentos de glaucoma en los dos grupos valorados. Entonces miren que realmente es muy similar, pero en este estudio mostró que la presión sí era un poco mejor en los pacientes llevados a subciclo transescleral, ¿ya? Entonces realmente cualquiera de los dos es un muy buen procedimiento. Obviamente, para hacer el endociclofoto, pues se necesita solo un equipo para hacer un endociclofoto, que es pues algo que hay que tener en cuenta. Y pues con los equipos de ciclo destructivo tenemos tanto termociclo y subciclo que nos permite manejar pacientes con ojos ciegos dolorosos secundarios a presiones intraoculares muy elevadas y pacientes con glaucomas moderados avanzados que no se beneficien de procedimientos tan grandes como trabeculectomías o implantes valvulares. Muchísimas gracias. Este es un link que les dejo por si quieren saber más de procedimientos ciclodestructivos. Tiene una gran cantidad de artículos de lo que se ha publicado hasta ahora. Y no más. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Jonathan, gracias por tu excelente presentación. Te habla Natalia Gudelo. Hacer como decir como varias cositas, o sea, en la endociclofotocoagulación, otra indicación muy importante que yo creo que pues no mencionaste es en esos pacientes con glaucoma de ángulo estrecho que está leve, moderado, secundarios a síndrome de iris plató, es decir, cuando ya hay un glaucoma y ya hicimos una iridotomía y no hemos logrado abrir el ángulo, sabemos que en estos pacientes hay una rotación anterior del cuerpo ciliar y cuando hacemos la endociclo, obviamente encogemos ese cuerpo ciliar y es una indicación que debe pues quedarnos claro, ¿cierto? Y otra cosa es que al final de la endociclo siempre, siempre, siempre recomiendo poner triamcinolona intracameral. Es decir, terminamos la FACO, hicimos la endociclo, lavamos muy bien el viscoelástico y en ese momento, antes de poner los puntos en córnea, triamcinolona intracameral, como mientras ponemos los puntos en córnea, porque sabemos que este procedimiento produce una inflamación bastante severa, frecuente encontrarla, entonces para evitar esa inflamación. Y en cuanto al láser transescleral, al principio empezamos con miedo, no sabíamos cuántos segundos hacer ni cómo era el barrido que íbamos a hacer. Después de estar haciéndolo ya casi como 6 años, mi recomendación es que hagan mínimo, mínimo 200 segundos, o sea, 5 barridos superiores de 20 segundos
Y la velocidad, hacer énfasis en que es 20 segundos por hemisferio, porque a veces estamos como un poquito acelerados y como que no sabemos bien cómo hacer ese movimiento o ese barrido de la sonda. Entonces, ser muy, como estar tranquilos y saber que es 10 segundos por cuadrante o 20 segundos por hemisferio. Eso ha demostrado que la técnica, cada vez que la pulimos en el quirófano, nosotros mismos marcando el cuerpo ciliar, haciendo los segundos adecuados y un barrido y una velocidad lenta que es 20 segundos por hemisferio, eh, es como la indicación. Y lo último es que el transescleral lo podemos repetir. El consenso habla de 4 semanas. Yo usualmente espero 6 a 8 semanas, pero es un procedimiento que se puede repetir. Incluso hablan de repetir hasta 3 veces. Entonces, y parece que cada vez que lo repetimos es un poquito más efectivo. Nada, felicitarte. Qué bueno que estés por acá en Cali apoyándonos en la lucha contra el glaucoma. Felicitaciones, súper bien. Hola. Buenos días, Jonathan. Hola, buenos días. Con Edgar Lozano, ¿cómo vas? Bien, Doc, gracias. Jonathan, nosotros hace un tiempo estuvimos muy motivados con el endociclo y realmente en esos casos que son difíciles para los cuales uno los usa, finalmente terminamos un poco desinflados porque nuestra respuesta a moderado tiempo no fue la mejor. La pregunta es, lo que viviste allá con Juan Camilo en endociclo, ¿cómo fue la estadística de resultado de ustedes? ¿Fue buena? Y si fue buena, ¿qué consideraciones tenían? Doc, la verdad, no, no, el profe realmente no le gusta mucho el endociclo, por lo mismo que usted estaba mencionando. Nosotros más o menos cada semana hacemos mucho subciclo y termociclo. Solo hacemos subciclo y termociclo. Pero el endociclo no, porque el doc no tuvo buena respuesta con el endociclo foto, entonces no siguieron utilizándolo. Ah, Eh, ok, sí, señor. Eso, gracias. con gusto, los artículos que les traje fue muchos artículos y mucha de la información fue sacada de una charla del doctor Malik, que pues él lo usa mucho, o sea, él pues lo defiende mucho y lo usa mucho, eh, y ya. Pero nosotros, Doc, en Foscal usamos el Vitra y usamos subciclo y termociclo. Sí, yo también estoy de acuerdo con Edgar. Pues la endociclo está usándose hace mucho tiempo ¿Qué pasó? y al principio consideramos esa posibilidad como tratamiento para esos glaucomas refractarios y queríamos asegurarnos de que veíamos que se achicharraba, si cabe el término, el proceso ciliar en cada aplicación para pues estar seguros de que estuviera funcionando. La sorpresa era que después de un tiempo la presión echaba para arriba, parecería que estuviéramos tratando parcialmente o la parte anterior del proceso ciliar y no la parte posterior, y él se regeneraría produciendo acoso. No fue tampoco una experiencia buena y hablando con colegas que tienen mucho más tiempo de uso en retina, retinólogos, tampoco les fue bien. No hubo buena experiencia en endociclo fotocoagulación. Bueno, yo quería felicitar a Jonathan por la charla. Me parece muy clara, muy didáctica, las diapositivas excelentes. Gracias, Doc. Es una muy buena demostración para los residentes de cómo dictar una charla, enfocarse en los estudios primordiales y mostrar lo primordial de cada estudio en una forma bastante eh, gráfica, explícita para los que los estamos viendo y lo estamos oyendo, que no nos confundan los números ni las gráficas. Por otro lado, me parece excelente que tengamos un grupo de glaucomatólogos en este momento que están a la vanguardia en este tipo de tratamiento y podemos tener estas
alternativas para nuestros pacientes. Lo digo yo desde el punto de vista de glaucoma congénito, que ya mis pacientes, muchos tienen muchos años, entonces ya les han dejado de funcionar sus cirugías, se han agotado prácticamente los procedimientos quirúrgicos y esta es una muy buena herramienta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que el doctor Castro tiene una pregunta. Jonathan, muchas gracias por la charla, muy buena, muy clara y muy bien ilustrada. Sobre el endociclo, quiero pues reforzar lo que todos han dicho, desde el entusiasmo inicial a la realidad, pues fue un cambio muy brusco y ese aparato pues creo que quedó recogiendo polvo, tanto en retina como en glaucoma. Hicimos muchos intentos por sacarle jugo, un aparato que fue costoso y yo creo que es uno de los pocos errores que uno comete en tecnología, meterse en una tecnología que promete mucho y que resulta no tan buena. Pero, habiendo dicho eso, me preocupa si seguimos pegados de una tecnología que ya está muy vieja. Ese aparato yo creo que tiene como 20 años, ¿sí? Entonces, inclusive la tecnología, la electrónica que uno le ve a ese aparato, pues es como de la época de los IBM, ¿no? Todavía con conexiones VGA y cosas de esas. Entonces, si será que basados en ese fracaso inicial nos quedamos pegados en equipos muy viejos. Entonces, mi pregunta es si Jonathan o alguien en el auditorio sabe que se haya modernizado la endoscopia, porque la endoscopia es muy exitosa en muchos otros campos de la cirugía y se está modernizando constantemente. Esto fue como un intento por hacer endoscopia para glaucoma y retina en el ojo que fracasó y entonces se abandonó. Y yo creo que con todo lo que ha avanzado, la parte de imagen y la parte de láseres, debería haber soluciones nuevas, tecnologías nuevas que permitan ab interno tratar tanto cuerpo ciliar como retina, de pronto hasta iris, ¿no? Hacer más gracias con la endovisualización. Pero hasta donde yo he podido seguir la cosa, no ha habido avance, como que ninguna industria se ha metido a hacer la versión moderna de visualización y de láser de esos equipos. ¿No saben ustedes que sí la haya habido? Doc, la verdad, no. O sea, yo, pues, haciendo la presentación, usted busca la parte de subciclo y termociclo y todos estos años ha sido, pues, el boom. O sea, usted encuentra artículos de toda clase para termociclo y subciclo. Para el endociclofoto, no, nada. Y pues ahorita en glaucoma, pues la parte de los mix es la que está en furor, pero algo así de endo, algo nuevo, pues yo no sé si el doctor Mendoza o la doctora Natalia, el doctor Lozano sepan algo, pero yo realmente no. Porque es que nos quedamos pegados con el bendito Endoptics, que si ustedes van y lo ven, ya es una pieza de museo. Sí, es lo que yo que comentaba. Cuando yo hablé de retinólogos, me refería a la experiencia de Alberto, que pues obviamente ellos entrando a hacer vitrectomía, lensectomía, tienen el cuerpo ciliar ahí de papayita como para, para acabar con él y controlar la presión y los resultados no fueron buenos. Bueno, yo quisiera agregar algo y es que, y aquí viene la parte comercial de todo que no tiene nada que ver con Jonathan. Es que la clínica acaba de conseguir el Vitra 810. Ya llegó, ya lo probamos esta semana en 4 pacientes. Vamos a ver cómo nos va. Por ahora nos está yendo en el inmediato postoperatorio muy bien. Entonces está a disposición para todos los oftalmólogos y los glaucomatólogos que lo puedan usar aquí
en la clínica. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que tengan un feliz día. Gracias, lo mismo.